La Voz de América presenta. Desde Arizona les contamos a qué se expusieron tres hermanitos al cruzar la frontera sur estadounidense sin adultos y sin documentos. Nos han tratado demasiado bien, pues. Nos dan comida casi todos los días. Primeras declaraciones tras la asistencia que anunció Costa Rica para migrantes venezolanos. En una histórica decisión, la ONU adopta resolución para atacar a las pandillas en Haití y Ucrania intensifica su esfuerzo militar frente al apoyo iraní a Rusia. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Continúa la llegada de menores no acompañados a la frontera sur de Estados Unidos. En Yuma, Arizona, Jorge Agobián constató el arribo de tres menores guatemaltecos que esperan reencontrarse con su padre tras realizar este peligroso viaje. Triste, si uno grande le cuesta, imagínese eso por bebé. Es el relato de una migrante dominicana que junto a su grupo hallaron a tres niños guatemaltecos que, como ellos, cruzaron irregularmente la frontera en Yuma, Arizona. No ven mis pies de tanto caminar. Hinchado, imagínense esos tres bebés solitos. Son guerreros. Da pena. Nomás se fue. Entre lágrimas, la mayor de los hermanos nos dijo que partió de Guatemala porque su madre los abandonó y decidió traerse a sus hermanos para encontrarse con su padre, que vive en Georgia. No llores, mi amor, ya estamos aquí, ¿viste? Para proteger su identidad, no mostramos los rostros de los niños de 13, 11 y 5 años. Finalmente, la patrulla fronteriza tomó custodia de ellos bajo un procedimiento especial. Nosotros nos encargamos de ellos, nos aseguramos que tienen el cuidado médico, alimentos y que estén sanos y salvos. Daniel Hernández, portavoz de la patrulla fronteriza en Arizona, también indicó que su supervisión es corta. Tratamos de reducir el tiempo en custodia de los jóvenes. La ley requiere que los menores no acompañados sean puestos bajo el cuidado del Departamento de Salud, que vela por su bienestar y trabaja con organizaciones no gubernamentales para la reunificación familiar. Más de 137,000 menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2022, según datos oficiales. La mayoría llegó desde países del Triángulo Norte, con Guatemala encabezando la lista. Vemos niños pequeños de la primera edad hasta adolescentes, ¿no? Ante el flujo migratorio de personas vulnerables, las autoridades fronterizas enfatizan. Lo más importante es que no tomen ese riesgo, que las personas no envíen a niños a la frontera, porque es algo bastante triste y es algo bastante peligroso. Desde la frontera de Yuma, Arizona, Jorge Agobián, Voz de América. Estadísticas oficiales muestran que son muy pocos los migrantes detenidos en la frontera sur estadounidense que tienen antecedentes criminales. El reporte lo tiene Laura Sepúlveda. Poco más de 2.150.000 personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos durante los primeros 8 meses de 2022. De ese grupo, 10.778 contaban con antecedentes criminales, lo que representa un porcentaje menor al 0,5% de las detenciones totales en ese periodo. Y un 56% de los detenidos con prontuario ha cometido el delito de reingreso no autorizado al país. El resto cuenta con historial de hurto, conducir bajo los efectos de sustancias no permitidas, homicidio y posesión de drogas, entre otros. La ley federal prohíbe que los ciudadanos extranjeros entren y permanezcan en Estados Unidos sin permiso. Una condena por un primer delito de entrada ilegal es un delito menor que no está cubierto por las pautas. Las entradas posteriores, el reingreso después de la expulsión y permanecer en Estados Unidos después de que se le ordene la expulsión son delitos graves. Como recita el texto de la Comisión de Sentencia de Estados Unidos, la entrada o reingreso al país por puertos no autorizados es considerado un crimen. Violaciones a la norma que, según el American Immigration Council, se convirtieron en los delitos federales más perseguidos en los últimos años y que a partir de diciembre de 2018 constituían el 65% de todos los procesos penales en los tribunales federales. Hay muchos niveles diferentes de ofensa bajo la ley de inmigración. Puede ser una violación, puede ser trata de personas. Están mirando todos esos, pero el número real de personas, si se miran las estadísticas de CBP, personas que son homicidas, son en realidad 60 personas. 60 entre más de 2 millones de detenidos en la frontera sur del país, por lo que el American Immigration Council destaca que gasta recursos preciosos que de otro modo se dedicarían al enjuiciamiento de delitos más graves como el contrabando de drogas y la trata de personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Tras el anuncio del gobierno de Costa Rica de asistir a los venezolanos en su tránsito hacia Estados Unidos, migrantes de esta comunidad se mostraron optimistas. Donaldo Hernández entrevistó a algunos de ellos en San José. Esta familia venezolana se protege de la lluvia en esta casa de campaña que habilitó el gobierno de Costa Rica en la capital San José. Recién llegaron de Venezuela, pero su meta es llegar a Estados Unidos. Nos han tratado demasiado bien, pues. Nos dan comida casi todos los días, ropa. Lo más duro que vivieron fue la enfermedad del integrante más pequeño de la familia cuando atravesaban la selva del Darién en Panamá. El niño se me enfermó, fue por tanto de agua de río, de hacerle tetera agua de río. Alexandra, Richard, Anderson y el pequeño Davison forman parte de los más de 3.000 venezolanos que actualmente atraviesan Costa Rica con destino a Estados Unidos, motivo por el que el gobierno del presidente Rodrigo Chávez implementó un plan para brindarles apoyo. El plan también contempla destinar recursos del Estado para trasladar en buses a los venezolanos a la frontera con Nicaragua. Lo que vamos a hacer es dejarlos pasar, ayudarlos. La familia Salas Conde se prepara para continuar su travesía hacia Estados Unidos, a pesar de la nueva medida adoptada por el país norteamericano para deportar a los venezolanos que ingresen de forma irregular. Mi temor era la selva, ya no le tengo miedo de aquí para adelante ya. Sí, si nos regresan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Para adelante también. El tanto querría para que nos devuelvan, es fuerte. Actualmente hay más de 6 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo. Donaldo Hernández, Voz de América. Una resolución sin precedentes fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para intervenir en Haití. Vamos con Ángela González, quien se encuentra en la sede de la ONU. Ángela, ¿qué estaría buscando el Consejo de Seguridad con esta decisión? Yasmín, con esta resolución el Consejo de Seguridad busca restringir el acceso de armas y también de viajes y adicionalmente congelar los activos de bandas criminales como la G9 y sus líderes como Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a quienes se les atribuye serios abusos de derechos humanos. Por unanimidad, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución para intervenir contra grupos criminales en Haití. Las sanciones incluyen la congelación de activos, prohibición para viajar y el embargo de armas a quienes participen o respalden la violencia. Esta resolución es una respuesta inicial a los llamados de ayuda del pueblo haitiano. Ellos quieren que tomemos acción en contra de los actores criminales, incluidas las pandillas y los que las financian. La situación en Haití se agravó desde el pasado mes de septiembre cuando grupos criminales tomaron el control de la distribución de más de 10 millones de galones de combustible, paralizando hospitales, empresas y bancos, crisis agravada por el resurgimiento del cólera. Lo que buscamos con este texto es, ante todo, apoyar a Haití en su lucha por establecer una convivencia pacífica y una gobernabilidad democrática. La hambruna, asesinatos, violencia sexual, reclutamiento de niños e incapacidad de las autoridades para controlar los grupos armados obligó al gobierno de Haití a pedir la intervención internacional, pese a que en días pasados se registraron protestas en contra por parte de la población civil. No cabe duda de que estas medidas contribuirán a frenar las actividades violentas y asesinas de los grupos armados que proliferan en el país y provocan numerosas víctimas y desplazamientos masivos de la población. México y Estados Unidos, que son los impulsores de esta resolución, están trabajando en otro texto para autorizar una misión de asistencia de seguridad internacional por fuera de la ONU para poder restablecer justamente la seguridad y también poder llevar ayuda humanitaria a Haití. Yasmín. Te agradezco, Ángela, y era Ángela González, nuestra corresponsal en Nueva York. Cambiamos de tema porque Ucrania decidió intensificar su esfuerzo militar frente al apoyo de Irán a Rusia en la guerra, que ya alcanzó 8 meses. Jacopo Luzzi, ¿cuál es la situación?
Yasmín, la situación en Ucrania sigue desarrollándose y nuevos actores han entrado en el conflicto. Por ejemplo, Irán ahora parece apoyar directamente en el terreno a Rusia. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, los republicanos asoman la posibilidad de interrumpir o por lo menos reducir el apoyo a Ucrania si ellos obtienen la mayoría de los escaños en el Congreso en noviembre. Por eso, Kiev ahora está jugando todas sus cartas, intensificando sus esfuerzos militares. Ucrania avanza con una campaña para recuperar territorio en el este del país, con intensos combates que se concentran en la provincia de Luhansk, lugar clave para el reabastecimiento ruso, con la meta de retomar 2 ciudades, Svatove y Kreminna. Y el sur podría ver un retiro de los rusos. Están abandonando la región de Jersón. Están retirando equipo pesado. Lo puedes escuchar. Según la inteligencia estadounidense, el ejército ucraniano tiene una ventana de oportunidad para avanzar contra el ejército de Rusia durante las próximas 6 semanas, antes de que el invierno obligue a los ejércitos a una pausa. Y como confirmó la Casa Blanca, Teherán estaría apoyando directamente en el terreno a Rusia en el uso de los drones iraníes. Por eso el país enfrentará consecuencias. Los iraníes decidieron trasladar algunos entrenadores y algo de apoyo técnico para ayudar a los rusos a usarlos con mayor letalidad. Nos preocupa que Rusia también puede intentar adquirir armas convencionales avanzadas de Irán, como misiles tierra-a-tierra. Mientras una delegación bipartidista del Congreso viajó a Ucrania, el principal republicano en la Cámara de Representantes dijo que si su partido gana las elecciones, podría ser más difícil para el presidente Biden obtener ayuda para reforzar la defensa de Kiev contra Rusia. Creo que la gente va a estar sentada en una recesión y no van a escribir un cheque en blanco a Ucrania. El presidente Joe Biden expresó preocupación frente a este posible cambio de política sobre Ucrania. La situación en Ucrania se discutió el viernes en una conversación telefónica entre el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. En la llamada, Austin reiteró el compromiso de Estados Unidos y la comunidad internacional en apoyar la capacidad militar de Ucrania para contrarrestar, Yasmín, la agresión de Moscú. Gracias, Jacopo. Bien, y este viernes el Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero del 2021 anunció que ya citó al expresidente Donald Trump para que testifique. El panel presenta al exmandatario como figura central de un plan para anular los resultados de las elecciones que le dieron la victoria a Joe Biden en el 2022. El comité ordenó que para el 4 de noviembre Trump haya entregado varios documentos y que a partir del 14 de noviembre se presente una o varias veces para dar declaración jurada de los hechos. Y Steve Bannon, un ex asesor de Trump, fue condenado también este viernes a 4 meses de prisión por desacato al llamado a declarar que le hizo el mismo panel investigador. Bannon se niega a proporcionar documentos y dar su testimonio ante los legisladores que investigan el ataque al Capitolio. El juez federal del distrito, Carl Nichols, también ordenó a Bannon, de 68 años, pagar una multa de $6.500. A solo semanas para las elecciones intermedias en Estados Unidos, conozca qué le interesa a los jóvenes que votan por primera vez en este país. Ya regresamos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día,
desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El voto joven en Estados Unidos podría ser la diferencia en estas elecciones de medio término. Según encuestas, en contraste con generaciones anteriores, los votantes jóvenes se identifican más con temas que con partidos específicos. Alex Segura. Más de 8 millones de jóvenes nacidos entre 2003 y 2004 están llamados a votar por primera vez en las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre. Lejos de identificarse con los partidos políticos, estos jóvenes se relacionan con causas como el cambio climático o la crisis de vivienda en Estados Unidos, según el Centro de Investigación Pew. Definitivamente diría que la falta de enfoque en el cambio climático. Creo que necesitamos una solución más comunitaria para el cambio climático en lugar de ser tan individualistas. Tenemos que, más que nada, hacer que la gente tenga acceso a una vivienda por todos lados, porque los precios están extremadamente altos. Esto provoca que más de la mitad de los jóvenes votantes en Estados Unidos se identifiquen como independientes. Las encuestas muestran que los jóvenes se identifican como independientes en porcentajes superiores al 50%, a veces al 55% o incluso al 60%. En lo que coincide esta joven generación es que la polarización de la política actual en Estados Unidos debe terminar. Parece que nunca podremos llegar a la resolución de los problemas. Hay mucha ida y vuelta, cuando tal vez podría haber más comunicación entre ambos partidos. Alex Segura, San Diego, Voz de América. Y otro grupo de nuevos votantes son los extranjeros naturalizados recientemente como estadounidenses. Diva Lizette Cash les tomó el pulso a varios activistas que buscan atraer a este electorado. 5.19 millones de votantes naturalizados estadounidenses desde el 2016, la mayoría del género femenino y procedente de América Latina, África y Asia, podrán votar en las elecciones de medio término este noviembre. Su participación incidirá en la conformación del Congreso, según la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses y el Centro de Políticas de Inmigración del país. Estados decisivos para la contienda como Georgia registran más de 96,000 nuevos votantes, 36% de origen latino. El presidente Biden ganó el estado por 11,000 votos solamente. La previa elección, el presidente Trump ganó por 200,000 votos y eso indica que 385,000 votos de los latinos pueden hacer la diferencia. En Arizona, el estado fronterizo con más de 56,000 nuevos votantes, 56% femenino, con políticas dirigidas a la mujer y la comunidad migrante, organizaciones liberales esperan capitalizar su caudal votante. Lo que están haciendo con los niños es muy clave a lo que está pasando y el voto debería de empujar las estrategias que van a proteger los derechos del inmigrante en el estado de Arizona. Sin embargo, para organizaciones conservadoras en Florida, las políticas migratorias actuales harán que el nuevo votante estadounidense latino sea parte de un enfoque demócrata convencional. La política migratoria en el país le ha quedado mal al votante y definitivamente el votante lo está notando y por eso muchos de ellos han decidido simplemente darle una oportunidad al partido republicano. Temas como la inflación, salud reproductiva, entre otros, ponen más contención a los nuevos votantes que en las elecciones del 2020 ya habían alcanzado el 10% del electorado. En efecto, votan en esta elección. Es muy probable que van a poder tener una trayectoria donde van a votar en muchas más elecciones debido a que están entrando al proceso cívico. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Cuando volvamos, siguen subiendo los precios del crudo. Analistas comentan la reciente medida del presidente Joe Biden.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El anuncio del presidente Joe Biden de liberar 15 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas aún no detiene el alza de los precios del crudo. Analistas venezolanos le dijeron a Adriana Núñez que la medida luce insuficiente. La decisión del presidente Joe Biden busca contrarrestar la iniciativa de la OPEP de reducir la producción de 2 millones de barriles de petróleo diarios, el recorte más fuerte desde que comenzó la pandemia. Pero, ¿puede el plan de Biden contener los precios del crudo y, por ende, frenar el aumento de la gasolina en su país? Entonces creo que tendría un efecto, pero no sería duradero. El economista Leonardo Buniac cree que el petróleo no bajará de $85 por barril. Explica que las coyunturas internacionales impulsan el alza. Taiwán, obviamente te hacen pensar que esa prima va a estar impactando severamente el precio del petróleo. Es decir, hay factores geopolíticos que van a presionar hacia el alza y hay factores geoeconómicos como liberar reservas que van a presionar hacia la baja. Venezuela, por su parte, no está en capacidad de aprovechar la volatilidad de los precios, pues su producción en septiembre fue de apenas 659,000 barriles y porque las sanciones le impiden llevar su petróleo a los Estados Unidos, que hasta 2019 fue su principal mercado. Entonces a Venezuela le conviene precios altos, pero con la producción tan poca que tenemos, pues el impacto es limitado. A solo horas de que Biden anunciara su estrategia, los precios del crudo West Texas y Brent subían levemente este viernes en comparación con el jueves, por lo que por ahora no ha logrado el efecto deseado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Pasamos a Bolivia, donde la cantidad de adolescentes embarazadas genera preocupación. Fabiola Chambi nos trae el reporte a propósito de un reciente estudio. El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia y el Fondo de Población de Naciones Unidas presentaron un informe que compara a las madres adolescentes que tuvieron un embarazo no intencional entre los 10 a 19 años y las madres adultas jóvenes entre los 20 a 29 años. El estudio evidencia el impacto en el nivel de educación, participación laboral e ingresos económicos, pero principalmente en su calidad de vida. Un dato importante es que el impacto económico de los embarazos adolescentes para el país es de $373 millones. Aquí en Bolivia el costo del embarazo es más o menos 0.91 del Producto Interno Bruto. Este impacto económico, ¿no? Es casi 1% del PIB.
Mientras que en la Argentina o en otros países, cuando se ha hecho el estudio Milena, se ha visto que el monto es menor, digamos, ¿no? El estudio también demuestra cómo los embarazos tempranos afectan las oportunidades de las jóvenes madres, incrementando las brechas y las desigualdades sociales en el país. Hay una despersonalización porque lamentablemente muy jovencitas pasan a ser ya personas con responsabilidades enormes encima de los hombros. En Bolivia, de enero a julio de 2022, en promedio, se registraron 97 embarazos adolescentes por día en mujeres de 15 a 19 años, según datos del Ministerio de Salud y Deportes. Y en Latinoamérica, casi el 18% de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años, informa el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Breve pausa y regresamos con más información aquí en El Mundo al Día. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El éxito de la serie Acapulco, que ha cautivado audiencias a nivel global, ha impulsado también a un actor emergente a la escena internacional. Verónica Villafañe habló con Enrique Harrison, uno de los protagonistas principales. ¿Cómo te llamabas? Máximo. Tal como su personaje de Máximo Gallardo en la serie Acapulco, el actor mexicano Enrique Harrison está lleno de energía y optimismo. Así soy siempre, tengo mucha energía. Me encanta lo que hago. Pues eso es lo que pasa cuando tienes un gran trabajo. Enrique es la versión joven de Máximo que conocemos a través del relato nostálgico de su ser adulto, interpretado por el actor Eugenio Derbez, a quien él admira desde niño. ¿Qué tal el regreso al set y el éxito de la serie? Ay, fue increíble. No tienes idea de lo mucho que crecemos como personas en el set. Nos conocimos mucho y realmente somos muy buenos amigos. Creo que somos un gran equipo y pues me encantó verlos de nuevo y preparar la nueva temporada que de verdad está fantástica. La serie trata de sueños. ¿Cuáles son los tuyos? Yo siempre he soñado con esto y me encanta cuando veo la reacción de la gente. Esta oportunidad que yo tengo de llegarle a mucha gente y de mejorarle su día y de regalarles estos 30 minutos de diversión y de mucho corazón, para mí es la mejor oportunidad que alguien me ha dado. Enrique reconoce que la serie de Apple TV, que se ve en 100 países, ha elevado su perfil y demostrado su talento en 2 idiomas. Yo creo que este es un gran parteaguas. Creo que lo que me viene son más proyectos bilingües y también más proyectos en inglés, donde me podrán dar la oportunidad de representar a esta comunidad latina en Estados Unidos y en el mundo. Yo estoy seguro que va a ser muy gratificante para mí. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Bien, pues con Acapulco nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta semana de información. Nos vemos la próxima semana.